Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes como cada semana, gracias por su sintonía y permitirnos entrar a sus hogares con los diversos perfiles del país como el que le tengo hoy en día. Les cuento que él es un joven brillante, muy correcto, sobre todo con ideas muy claras. Él es, señores, Eury Santi, analista político y presidente del partido Política para Ciudadanos. Y con él, pues, voy a conversar interesantes temas, sobre todo cómo es Eury, de dónde viene, su niñez, el por qué decide entrar a la política y qué lo motivó también, pues, ir creando este partido. Así es que no les voy a contar más para que puedan disfrutar del perfil de esta semana. Desde mi casa, aquí, el Hotel Radisson, Eury Santi, analista político. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y como anuncié inicialmente, hoy tengo el placer de tener con nosotros a Eury Santi. Él es analista político y además presidente del partido Política para Ciudadanos, a quien le doy la bienvenida a Perfiles. Bienvenido, Eury. Muchísimas gracias, Lorena, más que un gusto estar aquí compartiendo contigo. No, a mí más, sobre todo por tener jóvenes talentos como tú en la política dominicana, que es lo que más necesitamos. Así es, hace falta que tomemos las riendas de nuestro país. Así de hecho, es. por eso estamos fundando Política para Ciudadanos. Ok, que vamos a hablar un poquito más adelante con relación a esta propuesta. ¿Te puedo tutear, Eury? Claro, sí. Aunque yo soy un poquito mayor que tú, pero te puedo tutear. Y después no quiere que te pregunte en qué año naciste. Y no te voy a decir. Eury, vamos a ver, ¿quién es Eury? ¿Dónde naces? ¿Tu familia, tu padre? ¿Cómo eras como niño? Háblame un poquito de ti. Bueno, Eury nace en Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata. Mis padres son también la novia del Atlántico. La novia del Atlántico, la mejor provincia de este país. Ay, Dios mío. Sí, lo pueden confirmar. Mis padres nacen también ahí. Yo soy el más pequeño de la familia de 5. Siempre fui bien inquieto, lector, estudioso y curioso, más que todo. Y creo que esa característica me ha seguido por un largo tiempo en la vida, porque, por ejemplo, en el año 2018 empecé a ver las cosas que pasaban en el país y por curiosidad investigué, y aquí estamos. Ay, qué bueno. Casi 8 años después. Como niño fue muy inquieto, tranquilo, así como me ves. Como niño los niños son inquietos. Aunque cuando uno dice que es tranquilo, porque era necio. Sí. Pero en este caso fuiste tranquilo. Bueno, vamos a decir que un poquito de ambas. Fui tranquilo y estudioso y abocado en mis estudios, pero también hice mis travesuras. Claro, tu travesura. Practicaba básquet, practiqué béisbol por un tiempo también. Eso soy yo. Qué bueno, Eury. ¿Son 5 hermanos, hembras y varones? No, 2 hermanos, una hembra y un varón. ¿Viste que son 5? 5 padres y la madre y todo. Ok. Ya, yo pensé que eran 5 hermanos, papá y mamá. O sea, son 2 hijos, hembra y varón. Y yo. Ok, tú eres el mayor, el menor. Ella es mayor que tú. Mi hermana es mayor y mi hermano es el del bebé. Ok, son 3. Ok, ya, ahora sí 5. ¿Y cómo fue ese hogar? ¿Fueron disciplinados tus padres contigo? ¿O te añoñaban muchísimo por ser el más pequeñito? No, vamos a decir que un mix de todo. Mi padre era un baby boomer. Mi padre nació en 1940 y tantos. Y así nos educó. Me enseñó bastante. ¿Cómo un baby? Baby boomer. Nació Ajá. en 1940 y tantos. Ok. Y así nos educó. Ya no está con nosotros. Murió en 2019. Pero nos enseñó todo. ¿De qué falleció tu padre? Edad. Edad. Sí, siempre le ponen que fue un paro cardíaco, pero todo el mundo Sí, un ya paro cardíaco. Ok. Y bueno, mi padre nos enseñó de todo, a mí, a mi hermano y a mi hermana también. Nos enseñó álgebra, nos enseñó matemáticas, nos inculcó la lectura. O sea, muy inteligente, muy inquieto igual que yo. Igual. Muy inquieto igual que yo y siempre fue, vamos a decir, que abocado a nosotros, a la familia. Dio literalmente todo por nosotros. ¿Y tu madre? Igual. Mi madre también era una mujer muy de nosotros, de la casa, y nos cuidó con mucho amor y cariño. Ok, ¿por cuál de los dos era más fuerte en ese aspecto? ¿En cuál? ¿Fuerte en el sentido de carácter, que lo disciplinaba? ¿Cuál de los dos? Mamá o papá. Ambos. Digamos que era una educación de los tiempos de allá atrás. Ok. Era, si te digo que sí, sí, si te digo que no, no. Y si me falta el respeto, pues tienes tu castigo. ¿A qué hora comenzaste a leer de niño? Ya yo leía cuando estaba en segundo de básica y son los 4 años.
Wow, ¿y qué comenzaba? Bueno, cuentos infantiles, supongo. No, el libro Nacho. ¿Qué? Bueno, sí, el libro El libro Nacho. Ay, el Nacho. libro Nacho. El libro Nacho Sí. y la Biblia, porque mi hermano hicieron una catequesis, yo no la terminé. Y libros, o sea, la Biblia, el libro de cuentos infantiles, el libro de urbanidad. No sé si lo conoces, el de urbanidad del Carreño. No, no lo conozco. Bueno, ese es un libro de 1800 y tantos, que luego fue modificado a un manual Carreño Ilustrado en 1940-50, que te enseñaba, por ejemplo, a no gritar en la calle, a Ok. pararte, a decir por favor, etcétera. Ese Ajá. era uno de mis libros favoritos de chiquito. Cuando chiquito. Sí. Ok. Y por ejemplo, en este sentido, fue una iniciativa, tú sabes que a veces los padres no que nos obligan, nos disciplinan, mira, tienes que leer. O sea, siempre tu padre y tu madre fueron así con usted, o sea, la educación, Sí. el tema, por ejemplo, de la lectura era fundamental. Sí, mi padre era, ustedes tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que crecer, tienen que lograr movilidad social. Y así fuimos todos en general. O sea, por ejemplo, cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, yo iba casi todas las tardes con mi compañero de escuela y con mi hermano a la biblioteca pública de Puerto Plata. Sencillamente íbamos a hacer tarea, pero nos quedábamos leyendo de todo. Qué bueno. Y gracias a Dios que en mi provincia por lo menos había biblioteca, porque luego me enteré que no todas las provincias tenían biblioteca Sí. pública. Y que, por ejemplo, ya a partir de esa edad, ¿qué libro, por ejemplo, de esa niñez, vamos a hasta los 11 años, ¿verdad? 11 años, qué libro te marcó, que tú dices, como que te llamó la atención, que te marcó y que hoy todavía tú lo recuerdas? Bueno, es que yo no leía libros así de historias de novelas, a mí no me gustaron las No, novelas. no, pero cualquier libro, o sea, de lo que Yo tú la leías. enciclopedia en carta. Ok. Yo subí al cuarto piso de la biblioteca, que en el centro de Puerto Plata lo vamos a recordar, y nos poníamos a leer los tomos de la enciclopedia, de biología, de química, de física, de ciencias. Ese era como mi hobby, porque no había internet, no No había había nada. internet, nada. ya uno tenía ya que profundizar en otro Exacto. aspecto. ¿Tu hogar fue cristiano, Sí, católico. católico, Luego yo me convertí al cristianismo a los 18 años. a los 18 años? ¿Tu mamá y tu papá ambos eran católicos? Sí, sí. La catequesis, recuerdo que yo también. Sí, me mis llevaba a la hermanos la terminaron. catequesis. Yo no la terminé, no, porque no quería ir solo. Ok. Mis hermanos terminaron primero que yo no quería ir solo. Ok, esa niñez en Puerto Plata, vamos a ver. Tú sabes que Puerto Plata se caracteriza como es inicialmente, ser la la novia del Atlántico. Ibas mucho a las playas, recuerda esa arena, ese olor a la naturaleza. ¿Qué tú recuerdas? Mira, Todos esos pescados fritos. voy a decir algo incómodo. Ay, Actualmente, Puerto Plata se está tomando como la nueva Punta Cana, como creyendo que viene inversión, que viene desarrollo. Y yo viví básicamente toda mi vida en Puerto Plata, solamente me mudé aquí en 2022. O sea que tengo 4 años, 5 años en el Distrito Nacional. Y de verdad me apena que Puerto Plata está perdiendo su esencia y donde crecimos, como crecimos, y el acceso que teníamos a tantas cosas por un falso desarrollo. Porque en mi niñez, tipo 90, 99, que fue en mi etapa de niñez, nosotros teníamos acceso a la playa libremente, teníamos acceso a jugar, a disfrutar de la arena, de todas esas cosas. Y cuando llega este desarrollo turístico, lo que hace es que bloquea ese acceso y limita a quienes somos de los pueblos a disfrutar de nuestra naturaleza. Entonces, me apena porque las generaciones que vienen, estoy seguro que si sigue Puerto Plata como va, no podrán disfrutar de lo que yo disfruté. O sea, su propia ciudad dejará de ser de ellos porque estará condicionada para turistas. ok, por ejemplo, los hoteles, están el tema de los hoteles, los restaurantes, Ujú. el tema, por ejemplo, ya si tú quieres, por ejemplo, ir a la playa, tienes que pagar un costo, el parqueo. O sentarte en un restaurante a consumir. Nosotros sencillamente íbamos, nos sentamos, disfrutamos de nuestra playa como dominicanos que somos. Ok. A nivel, bueno, ya ese tema yo te lo podría preguntar un poquito más adelante, pero ya aprovechando, ¿tú crees que las autoridades están haciendo un buen esfuerzo de Puerto Plata en el sentido de que se han invertido? He visto que hay algunas denuncias, por ejemplo, con el tema del teleférico, entre otras cosas. ¿Qué opinión te merece? Mira, es que yo creo que nosotros a veces solemos ver las cosas muy blanco y negro y aplaudimos todo sencillamente porque nos trae algo. Tal vez mi posición no es si se está haciendo una buena inversión de nuestros impuestos, porque tampoco son las autoridades. Si es nuestros impuestos que Nuestros pagan el recursos. desarrollo, nuestros recursos. Yo creo que la pregunta que nosotros como dominicanos debemos hacernos es ¿a qué costo es esta inversión? O sea, ¿qué yo estoy poniendo qué yo estoy cediendo a cambio de lo que me traen como un supuesto desarrollo? Y qué bueno que traes como ejemplo el teleférico. El teleférico entre el año 2014, 13-14 hasta el año 2021 era
top notch. Lo manejaba una persona que conozco en Puerto Plata, que lo tomó como estaba, como un poco abandonado, lo restauraron con lo del dinero nuestro, con el patronato, y lo hicieron rentable y funcional y atractivo. El teleférico estaba funcionando correctamente. ¿Qué pasa? Con esta nueva gestión llegan con la intención de meterlo en un fideicomiso desde el año 2022. Empiezan a cerrarlo por mantenimiento, a retrasar. En el año 2023 dijeron que iban a rehabilitarlo, que esperáramos. Y de pronto nos encontramos el año pasado con un decreto inconstitucional, que ya fue declarado por una sentencia, diciendo que el teleférico se iba a ceder a un fideicomiso para que una empresa lo restaurara privada, y que el Estado Dominicano iba a invertir. O sea, nosotros mismos íbamos a invertir para reestructurar, para que una empresa entonces lo administrara. Entonces, ese es el costo que yo creo que nosotros debemos poner en perspectiva. No es solamente que tú me digas, mira, yo te voy a traer un teleférico nuevo y vas a traer turismo, sí, pero yo como dominicano. Y me pongo como ejemplo como puertoplateño. Muchas veces en la tarde yo cogía para el teleférico a sentarme y ver la montaña. Si el costo de subir al teleférico no es accesible para el dominicano, solamente para los 10, 15 dólares del turista, yo debo de disfrutar en el propio recurso. Sí. Entonces, ese costo... Debe de haber un equilibrio. Exacto, o sea, ¿qué tanto nosotros vamos a comprometer a República Dominicana y qué tanto turismo vamos a aceptar? Porque hablamos de Puerto Plata hoy, sin embargo, si lo ponemos en perspectiva, ya todas las costas de República Dominicana tienen algún proyecto turístico. Sí. ¿Y qué beneficio nos ha dejado el turismo realmente a los dominicanos? Porque podemos hablar de números inflados, decir, bueno, que la inversión en turismo, sí, pero son complejos privados. Tú no tienes acciones. Hoteles, restaurantes, villas, que yo no tengo acceso a eso. Eso va diversos a esos sectores. Y las villas que se venden a extranjeros por casi $2 millones y $1 millón. Pero más que eso, ¿cuándo tú pudiste comprar acciones en los proyectos hoteleros de la República Dominicana? No, pero dime. Pero ¿por qué no podemos? Mira, Sí. parte de lo que traemos en la discusión de política para ciudadanos es que el desarrollo sea horizontal. Es decir, no es posible que el Estado Dominicano, dígase, nuestros impuestos, vayan a dar acceso a crédito a través del Banco de Reservas, del Banco de todos los dominicanos, a una empresa extranjera o privada de 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de dólares, para que ellos hagan un proyecto donde tú no puedes comprar acciones. Y tu único beneficio es un empleo. O suplirle unilateralmente a quien ellos decidan. Sí. O sea, ¿por qué? Si tú vas a recibir beneficios del Estado, tú tienes que estar obligado a darle beneficio a los dominicanos de aquí. Y parte de lo que nosotros abogaremos por lograr es que cualquier proyecto que se beneficie de, vamos a decir, que preferencias fiscales, como el caso de Confutur, tiene que cotizar en bolsa dominicana y permitir que los dominicanos compren acciones para que el rendimiento de ese hotel también le llegue a los bolsillos de los dominicanos. Así es. Pero ese tema vamos a tratar más adelante, porque son muchas cosas. Pero ya en la parte humana, volviendo un poquito atrás, que me emocioné ya hablando un poquito de las políticas públicas con relación al Estado hacia Puerto Plata, pero tú dices que tú a los 18 años te convertiste a cristiano. Háblanos un poquito como de ese paso de católico a cristiano. ¿Por qué? ¿De qué forma el Señor te tocó tu corazón? Con una novia. ¡Ay! Todo, cuéntame. No, bueno, fue antes de eso realmente. Yo no era más católico cultural. Por un tiempo fui ateo en la escuela. Recuerdo que hasta me hicieron hacer una exposición a la profesora de química. Dije, ¿por qué tú no crees en Dios? Y yo, porque yo no veo la evidencia para creer en Dios. Sí. Eventualmente pasaron Pero tú cosas. leías la Biblia y todo, y Sí, fuiste católico en tu pero- hogar, y fuiste a la catequesis. Pero los curiosos necesitamos más que las palabras. Necesitamos Ok. una evidencia Real. tangible y real. Y me pasó, tipo 16, 17 años, tuve unas experiencias personales que me llevaron a ver la evidencia como, si esto existe, Dios también. Y ahí empecé a orar y a pedirle a Dios una novia que me quisiera mucho. Esa era mi oración. Y en mi primer trabajo conocí a alguien, nos hicimos novios, yo era evangélica, visité la iglesia y nada, a partir de ahí conocí al Señor. Bueno, había un propósito con esa novia. Sí, hubo un propósito, no duramos ni 2 meses. Es verdad. Fue solamente como para que yo ¿Y llegara a la por iglesia. qué? Somos ¿Qué buenos amigos, sí, pasó? pero... ¿Y qué pasó? No funcionó, porque creo que cuando Dios tiene propósitos con nosotros, nos llama por cualquier vía. Sí. Y a veces nos llama por lo que nosotros pedimos y anhelamos. Y yo quería una muchacha que me quisiera y Dios me dio... Mira, ¿para qué que yo te voy a jalar, muchacho? Ven acá. Exacto, y me llevó a una iglesia en Puerto Plata, donde conocí gente muy valiosa y ahí fui formado. Inclusive recuerdo para bautizarme, yo siempre fui inquieto, quería servir mucho, me decían, no, que tiene que pasar Todo es un proceso. y proceso. Ese es el primer amor. Sí, y
Y una de mis oraciones fue al Señor, mira Dios, cuando yo esté listo que mi corazón esté listo para bautizarme, que sea el pastor que me lo diga, yo no voy a joder con eso, porque yo estaba como insistente. No, tu primer amor es normal. Y pasó un año y algo, y un día bajando de la universidad, voy a la iglesia, no había luz, y el pastor me llama y dice, mira que yo bautizo a una gente del Campo Blanco y yo creo que tú estás listo. Ay. Y así fue. Y así fue. Y ahí fui caminando, luego me moví de iglesia, pero ese fervor y ese amor por el Señor siempre ha estado. Amén, sirves de una manera u otra. Claro, estoy sirviendo a través de la política, por ejemplo, y no quisiera la etiqueta de como, mira, este es un evangélico que va, porque hay un mal estigma, pero... Esa preguntita, tú me la vas a responder después de la pausa, porque yo sé que se va a ampliar y yo tengo algunas inquietudes, ¿te parece? Adelante. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es el talentoso joven Eric Santi. Él es analista político y además es presidente del Partido Política para Ciudadanos, y me he aprovechado para conocer un poquito más el hombre, el joven detrás de este político, señores, con fuertes posiciones. En el bloque anterior, Eric, yo dejé una preguntita en el aire y bueno, más bien tu respuesta con relación a que conversábamos de tu paso hacia el Señor, cómo el Señor impactó tu vida, entre otras cosas. Y tú sabes que hay como un enigma de que la persona, por ejemplo, que le sirve a Dios, sobre todo el cristiano, no debe de estar en la política. Pues, he cuestionado mucho y me gustaría saber tu opinión. Yo creo que el enigma viene por la ideologización de que los cristianos somos perfectos. Los cristianos no somos perfectos ni nunca vamos a ser perfectos. Lo único perfecto fue Jesucristo. Sí. Y nosotros buscamos la perfección a través de rendirnos a Él y a su perfecta voluntad. Y entonces cuando un cristiano dice yo voy a hacer política, a la primera dicen ahí está el pecaminoso este que no debería estar ahí, debió quedarse con el Señor. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, honesta y claramente, la Biblia está llena de política. Porque es que la política es todo. O sea, de hecho, el mismo Jesucristo nos llamó a ser sal de la tierra. Yo no puedo ser sal de la tierra solo y únicamente en cuatro paredes predicándole a los mismos miembros. O sea, participar de la política yo creo que más que un bloqueo debería ser el llamado de todo cristiano. Porque de mí depende que la República Dominicana sea diferente. De mí depende que mi entorno ame a Cristo. De mí depende que, por ejemplo, todas las cosas que nos quejamos funcionen bien. Pero si yo no participo y nada más me quejo, o me beneficio, como pasa en muchos casos, que muchos no querrán hablar de esto, pero parte de las iglesias en la actualidad, y no digo que todas, jamás, pero se mueven con el péndulo del poder por el beneficio que le da el gobierno, porque me echa el plato, porque me dona tal cosa, porque me ayuda con tal cosa. Y yo creo que eso también afecta la moral. Pero en mi caso particular, que es la pregunta original, si hago política, no te diría que como un llamado per se, pero sí como una vocación que Dios ha puesto en mi corazón, porque tengo y siento la necesidad de aportar a este país. Pero, por ejemplo, un cristiano no se va a ver contaminado, por ejemplo, tú sabes que hay muchos temas de recursos, el tema del poder, tú sabes que a veces ese poder choca en ese ego, la palabra nos llama a ser humildes, de no jactarnos, ¿verdad?, con cosas que hay en el mundo. ¿No es contradictorio en este aspecto? Para nada. Porque es que si fuera por mí, yo mañana fallo. Si fuera por mí, mañana cometo errores. Si fuera por mí, mañana malverso fondos. Y lo digo en sentido figurado. No, claro, Dios reprenda, pero estamos hablando ejemplos, sí. Pero lo que quiero decir es que como cristiano, el día a día me obliga a yo cada paso manejarme con el Señor primero. Y yo creo que ahí es donde tenemos el reto. Porque es muy fácil yo predicar desde un púlpito donde yo no estoy en ningún espacio donde se prueba mi fe, a yo realmente ir a incidir al campo, a luchar por las almas y por la gente y por mi país, donde sí se va a probar mi fe. Okay. O sea, no veo el problema con ello. Euric, volviendo un poquito atrás, tú nos hablabas de tu hogar, tu familia. ¿Cómo ha sido para Euric el no tener a su padre en estos momentos? Una figura paterna que tal vez lo extraña para que él pueda presenciar todo esto, ¿verdad?, que has ido logrando. Mira,
Complejo, para no decir difícil, pero complejo porque muchas veces uno valora más a nuestros padres después que ya no están. Y mi padre me tuvo ya casi a los 50 años, 40 y tantos. Y muchas cosas él no las ha visto porque se fue en el 2009, yo estaba recién entrando a la universidad, recién Un haciéndome niño. hombre. Bueno, ni un Un joven, niño, pero me muchachito, refiero sí. un poquito más joven, a 18 Sí, años. Un jovencito, recién haciéndome joven adulto, porque hombre podríamos decir que soy Sí. joven. Recién haciéndome joven adulto y tomé muchas decisiones que me hubiese gustado tenerlo cerca para que me direccionara. ¿Cómo cuáles? Varias, prefiero varias decisiones, varias decisiones en la vida, en camino que debí tomar, que me hubiese gustado que él estuviera, para ayudarme a tener perspectiva, porque al final nuestro padre, principalmente nosotros los varones, ayudamos a nuestros hijos a tener perspectiva. Y tal vez no la tuve, pero él sí me siento agradecido, porque mientras estuvo con nosotros, me dio todo lo que pudo y algo más. Ok, para un joven de 17 y 18 años, ¿cómo fue ese momento? Complejo. ¿Cómo chocó? ¿Cómo fue ese mundo para ti en ese momento? Fue más porque inclusive mi hermano no vivía con nosotros, mi hermano vivía en el este. Fue como, me toca ser hombre, me toca tomar rienda, me toca ser más responsable con ciertas cosas, me toca proteger a mi hermana, proteger a mi mamá, me toca estar aquí. Fue básicamente eso, fue como un salto del muchacho que era protegido al joven que tiene que proteger. Ahí voy, por ejemplo, ¿qué de todas esas, o vamos a ver, después que tu padre fallece, ¿hay algún momento donde tal vez tú dices, no, o sea, como que te baja como uno dice, Como como te baja la el nota. 20, como dice, el 20, coloquialmente lo digo, ¿no? De manera actosa, donde tú dices, caramba, o sea, mi papá no está, tengo una responsabilidad de ser hombre tal vez más rápido de lo que yo pensé. No, mira, mi padre... Hubieron momentos que tú dices, no sé, que tú dices, No, y creo que le agradezco también a mi papá. Mi papá era muy visionario y nos preparó siempre para el futuro. Y creo que desde los 13, 14 años él siempre nos decía, en algún momento yo no voy a estar y ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Y cuando yo no esté, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Y fue como, ok, ya él no está, pero él me encomendó que yo tengo que hacer. Y le dimos. O sea, no fue, no te voy a decir que fue de que, lo más, Pero fue camino de difícil. rosa. Fue complejo, pero él también nos enseñó a lidiar con cosas complejas. Y parte de honrarlo y honrar su memoria es cumplir con el mandato que él nos dejó a mí y a mis hermanos. ¿te despediste de él o Sí. pudiste? Sí. ¿Qué palabra le dijiste antes de fallecer? Lo último que hablamos fue cuando él se convirtió al Señor, en el último suspiro. Él recibió al Señor, Sí. dio el paso El de la paso de fe. fe. Ok, Eso fue para mí una victoria ganada. amén. ¿Lo hiciste tú directamente? Sí. Amén. ¿Qué recuerdas hoy de él? De esas cosas que él te enseñó, como que tú sabes que uno siempre, porque mi padre ya no está, también está con el Señor y recibió del Señor, que también eso es como un logro, ¿verdad? En ese sentido, pero, por ejemplo, hay algo que siempre tal vez nos acompaña de él, y a veces, por ejemplo, en mi caso, yo digo, bueno, mi papá era una persona fuerte que veía la vida de tal manera. En tu caso, ¿cómo? La ética. Mi papá me decía, mira, mijo, o nos decía a todos, mejor comer arroz vacío que Sí. coger los cuartos de otro, hacer cosas mal hechas. Sí, Manténganse firmes, gánense su comida con su trabajo y como eso, como que no te doble, no se doblen, no, si creemos en esto y vamos para allá. Y eso siempre lo tengo presente, de hecho hasta lo he tuiteado en varias ocasiones, lo he publicado, porque fue como parte de nuestra estructura moral, de nuestra educación, como sí. mira, antes de tú hacerlo mal hecho, come arroz vacío, vive abajo de un puente, no... Fájate. Fájate con lo tuyo, no te dobles. Y gracias a eso y al Señor, hemos pasado este trayecto político, Ujú. que ha sido bien complejo mantenerlo, pero es que mi papá va a bajar y me va a dar dos Dos cocotazos. cocotazos y te llega eso a la cabeza. ¿Has recibido insinuaciones, Muchísimas. dinero, propuestas interesantes que tú dices, espérate, Muchísimas. déjame pensarlo dos veces? Yo no lo tengo pensado a veces, porque yo no me mudé al Distrito Nacional. La gente piensa que yo me mudé al Distrito Nacional por la comunicación. Yo me mudé al Distrito Nacional por la política. La comunicación fue una circunstancia que ¿Tú se estudiaste dio. comunicación? Para nada. ¿Qué tú estudiaste? Informática. En Puerto Puerto Plata. Ok. Pero
No te voy a decir que no lo estudié, porque cuando tú dices le estudiaste en una universidad, pero sí me preparé, sí leí, sí... de La manera lectura te ayuda autodidacta, mucho, claro. que sí, y a manejarme en público y esto y aquello. Pero, y cómo sentarte, cómo pararte, todas esas cosas. Tranquilita. Exacto. Pero la comunicación nunca fue mi norte, la comunicación nunca fue mi enfoque fue la política. Desde el año 2017 hasta la fecha ha sido la política, la comunicación fue algo que me cayó. Y por eso ha sido como que todas esas ofertas, como que viejo, está bien, pero no, o sea, no me interesa, no es mi norte. Dentro de todas esas políticas, ya para entrar a la parte política, de esas ofertas económicas, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han insinuado? ¿Qué te han propuesto? Beneficios económicos, Como que, por ejemplo, posiciones, ¿dónde? pagos por emitir comentarios, no, por respeto no lo voy a decir, pero pagos por emitir comentarios, pagos por tweets, que es una costumbre dentro ¿De del cuánto mercado. por lo menos ha sido la mayor propuesta que No, te han es que hecho? fíjate que me dicen como que una vez me dijeron que estamos hablando de millones y yo, felicidades, a mí no me importan los millones. Yo no tengo eso. ¿Para una denuncia o para que tú asumir un tema? Para que tumbara algo que yo había publicado. ¿Un político fue? ¿Un funcionario? Una gente. ¿Un empresario? Una gente. Ok. ¿Te han amenazado de muerte en algún momento? No, y espero que ni siquiera lo intenten. Ok. ¿Por qué nace en ti la política? Ese interés de la política. Vamos a entrar en materia. Ok. O sea, un joven, aparte de que leía mucho, inquieto, estudió informática en Puerto Plata, pasa a la comunicación, pero de ahí también viene lo que es esa inquietud por la política. ¿Por qué? Bueno, precisión, yo paso a la política y después a la comunicación. Ok, política y después comunicación. Cuando nace mi primogénito, mi hijo. ¿Tu Salomón, hijo? Sí. Salomón. Cuando él nace, recuerdo como hoy, el 25 de abril de 2017, que cumple años reciente, donde él me lo llevan a la habitación, yo digo, no, yo voy a cuidar a mi muchacho, yo voy a estar aquí en mi habitación. Como no es costumbre en República Dominicana, hombres sean responsables. Y yo cargo esta criatura de 7 libras, 7.5 libras, y la tengo ahí en mi pecho. Y él me mira hacia arriba y me hace así. Y Como yo le que hago así. papá. Y yo me quedo mirándolo como, es mi responsabilidad. Pero esa responsabilidad yo me voy a cuando yo era niño. Pero cuando yo era niño yo tuve que estudiar en la escuela pública y ahora yo tendré que pagarle un colegio porque la escuela pública no sirve. Yo lo voy a tener que llevar a todos lados. No hay canchas. La ciudad está igualita que como, ¿qué pasa aquí? Como que mira, yo soy un hombre, me toca. Y en esa noche yo como que me hace vamos a decir que una epifanía. Y empiezo como, ¿qué hay en República Dominicana? ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? Sí, porque ya tú quieres un lugar que sea de seguridad para tu hijo. Exacto, entonces partiendo de ahí empiezo un proceso como de prestarle atención y a los 7, 8 meses de haber nacido, como ya trabajaba con cosas similares, digo, yo tengo que levantar la data de qué es lo que pasa en República Dominicana. Y me puse a visitar diferentes provincias del norte. Primero le di la vuelta a Puerto Plata, yo iba con mi mochila, me ponía a hablar con la gente y ¿y por qué esta basura está aquí? ¿Y por qué tú no lo has arreglado? Y O sea, ya esto tú y ves aquello. las cosas de manera más crítica. Claro, porque Se te prendió algo. ¡Pah! se me prendió ese bombillo. Y después que duró como 4 o 5 meses viendo esa realidad, yo tengo que aportar más. Y empiezo a querer investigar cómo es la política, leer más las leyes de República Dominicana, porque antes de eso yo vivía en mi domo, como casi todos los dominicanos. Yo vivía en mi tu espacio, mundo. en mi mundo, desconectado, que la política Pagando es para tus ladrones. impuestos y ya, ¿verdad? Exacto. Y que la política es para ladrones, que la política es para sinvergüenza y que nadie tiene que saber, nadie serio se mete en eso. Pero en ese trayecto entonces empiezo a dar pasos, a conocer políticos, a conocer líderes de partidos en Puerto Plata, a relacionarme con ellos, a entender. PRM, De todos los partidos. Fuerza del Pueblo. De todos, porque yo quería PLD. entender de todos, PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Y En con ese cuál te momento Fuerza del Pueblo identifica? no ¿Con cuál de existía. esos partidos políticos te identifica? ¿PLD, Fuerza del Pueblo o PRM? Política para ciudadanos. No, Con pero eso me identifico. inicialmente tuviste que tal vez identificarte con uno de esos partidos. No, porque Partidos es que- reformistas. Es que siempre cuando me acercaba o veía el interés, y no estoy hablando de nadie en particular, sino que veía el interés como de súmate y súmame la gente que te sigue o súmame y nosotros te vamos, yo sentía como que me iban a usar. Entonces después de reunirme con varias personas dije, no, mira, tú no es para mí. Yo O sea, mejor- que eso de diputado, regidor, senador, ¿nunca te llamó la atención? Claro, pero cuando vi la dinámica dije como que no, mejor voy a aportar desde Ese el sector flow, privado. que el barrilito. No, No. asco. Que tiene que el barrilito no deberían tener los diputados ni los senadores. Y yo sé que todo político joven que empieza a decir La lo mismo. jipeta, la exoneración, ¿eso no te llama la atención? No, las exoneraciones deberían eliminarse también.
lo de la jipeta es necesario, lo de la jipeta, ¿por qué? Porque a veces nosotros vemos de la realidad del Distrito Nacional, pero el diputado que vive en Pedernales... Sí, tiene que estar viajando constantemente. Exacto, necesita un vehículo de alto cilindraje para poder representar a su gente y hacer su trabajo legislativo. Líder político con el que tú te has identificado que en este caso su visión, sus ideales, sí te identificas o te llama la atención. Joaquín Balaguer es uno de ellos. Joaquín Balaguer creo que es uno de los presidentes que ha tenido República Dominicana que supo jugar el momento de la historia correspondiente y que pudo crear las bases para transicionar de un modelo de gobierno a otro sistema de gobierno y que supo cómo, lo que voy a decir va a sonar un poco feo, pero supo cómo limitar el apetito voraz e insaciable de ciertos grupos de República Dominicana. Y por eso, por ejemplo, te identificas con los ideales del doctor Joaquín Balaguer. ¿No te identificaste nunca con el Partido Reformista? De tú dar el paso, un acercamiento. Creo que mi familia, mi papá era medio balaguerista, porque en lo que recuerdo de cuando era niño, pero no con el partido, porque los partidos para mí nunca fueron, aunque suene feo yo buscando fundar un partido, los partidos son estructuras vivas, los partidos y las sociedades se hacen de la gente. Entonces, el partido como tal era una representación de la sociedad en ese momento. Y Joaquín Balaguer era el hombre visionario que llevaba a una sociedad a caminar hacia un fin particular. Y por eso no me sentí identificado con el partido como tal, sino con la visión de gobierno y de Estado que tenía el doctor Joaquín Balaguer. Ok, bueno, Eric, vamos a una breve pausa y cuando retornemos ahora sí vamos a hablar de esta interesante iniciativa, de qué se trata y los proyectos a corto y a largo plazo. ¿Te parece? Claro. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Señores, yo me he aprovechado para conocer un poco de Eric Santi. Él es analista político, además presidente del partido Política para Ciudadanos. Ustedes saben que él es una persona muy reservada, muy bajo perfil, pero me he aprovechado aquí para hablar un poquito. Me he sacado del tieto, como dice. Así es, te saqué del tieto. Eric, antes ya de entrar de lo que es este movimiento, muy interesante. Tú estás casado actualmente, tienes un hermoso bebé. Háblanos de tu familia y cómo pues llevan ese equilibrio, política, comunicación, entre otras cosas. Apoyo total, lo único que puedo decir. Apoyo total desde el inicio hasta el final. ¿Te puede ser política también? No. No. Cristiana. Cristiana, amén, qué lindo, o sea que es un hogar bajo la dirección de Dios. Así es. Qué bueno, eso es lo importante. Euric, vamos a hablar ahora de este movimiento, ¿cómo nace? Hablábamos en el bloque anterior de que, bueno, ya en Puerto Plata tú tuviste de cerca con personas del PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, una forma de tú conocer, ¿verdad? Como dice lo que son las visiones de estos partidos. Entonces, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Por qué? Bueno, en el 2019, luego que he decidido alejarme de la política y digo, no, voy a aportar desde el sector privado, me llamó un buen amigo, Eddie Crequet, y me dice, mira, que están haciendo una coalición de partidos, que yo quiero que tú estés, y yo, mira, vamos a reunirnos, pero vamos a ver, pues ya yo no tengo por joder con él. Y nos reunimos, y cuando nos reunimos siento de parte del Señor, quienes somos cristianos me entienden, como que ve. Ese sentir, el Espíritu Santo. Sí. Ese sentir como ve a esa reunión, y yo fui a la reunión. Y resulta que en la reunión conocí a alguien que respeto mucho, al doctor Payero Rizó de Puerto Plata, un pediatra, uno de los mejores pediatras de Puerto Plata. Y ahí hicimos clic y yo me quedé en la coalición aportando al amigo mío y los jóvenes que estaban ahí, Y eventualmente dije, mira, pero si yo voy a hacer política, pues yo tengo que hacerlo desde donde se toman decisiones. Okay. Y empiezo a preparar una candidatura a la regiduría de Puerto Plata. Y entre 2019 nace, el partido donde iba no terminaron de reconocerlo, nos quedamos con la coalición, con Alianza País, y participé en ese momento. Hicimos una campaña, por ejemplo, parte de nuestra campaña era sin Photoshop. Mi foto no tenía Photoshop. Sí. Sin Photoshop porque aquí empieza la transparencia. Fuimos... Oye, pero qué bien, sin Photoshop porque aquí comienza la transparencia. Sí. Pero muy bien. También fuimos el primer aspirante o candidato que tomó todas las finanzas y las hizo públicas en tiempo real en su página web.
que después algunas personas de aquí de Santo Domingo me pidieron que se lo hiciera en sus páginas y lo hicimos. Y hicimos una campaña de propuestas de 5 ejes particulares con la regiduría, pero con la suspensión de las elecciones en febrero, obviamente la gente se abocó a votar por un partido porque la boleta era bloqueada, o sea, tú tenías que votar por Sí. mí y por el alcalde, entonces la gente dijo, no, hay que sacar el PLD y votaron por el PRM, y gracias a Dios por eso, porque de haber ganado no me mudé al Distrito Nacional. Claro. Pasa el proceso presidencial y después de todo lo que vi, pienso, este sistema no puede mejorar desde adentro. Yo necesito, para yo poder aportar, tiene que ser de cero y tengo que estar donde se toma la decisión. Aquí, en el Distrito Nacional. Y eso fue en 2020, post pandemia, ya en las elecciones presidenciales, 5 de junio del año 2020. Y ahí empiezo a dar pasos, empiezo a investigar cómo funcionan los partidos, empiezo a investigar los estatutos, empiezo a investigar todo. Y de ahí creo que en esa fecha empecé a escribir los estatutos. Y ahí empecé a dar pasos hasta donde estamos ahora, donde me mudé al Distrito Nacional. Antes de mudarme me invitaron a formar parte de la comunicación, acepté y fui conociendo y ya en esta etapa pues estamos dando los pasos que vienen planificándose desde hace un buen tiempo, donde vamos a construir una organización política que no solamente será descentralizada, sino que le permitirá a la sociedad y al ciudadano tener un espacio donde ellos digan, hey, por ahí yo puedo hacer políticas en politiquería. Porque es bueno separar una cosa de la otra. Porque... No es lo mismo propuesta, una política decente a politiquería de tú, escúchame la expresión, como dicen, el allantar, estudio el hogar, o sea... Y más que eso, las prácticas actuales. Fíjate que nosotros como sociedad tenemos una animadversión a la política. Decimos, no, yo no voy a participar de política porque eso no me gusta, porque ahí siempre hay tigueraje. Pero la política nos afecta en todos los aspectos. O sea, por más que yo diga, yo no quiero participar, la política te participa. Claro. Porque tú no tienes donde estacionarte, no te recogen la basura, se te va la luz, no tienes seguridad social. La política te participa de manera obligatoria, tú no determinas, pero ahí está. Entonces, es bueno separar la política, que es el todo alrededor de las decisiones de un Estado, a la politiquería, que son las prácticas, marrullerías, Claro. acuerdos de aposento, tigueraje, compra de votos y cosas que nosotros hemos visto por todo este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en política para ciudadanos que la sociedad necesita volver a la política. Porque por mucho tiempo me estaba esperando un Mesías. Que venga alguien y arregle esto. Nadie va a venir a arreglar esto, mi hermano. Somos nosotros que tenemos que ponernos, unirnos, encontrar puntos en común y trabajar para arreglar nuestro país. Tú ya lo tienes como partido. Estamos trabajando obviamente en la legalización en la Junta Central, porque es todo un proceso de recolección. ¿Cuántas personas tú tienes más o menos, aproximadamente? Superamos las 300, Las 300. líderes solamente. Líderes. Y no, y empezando al paso. En dado caso, ¿estás dispuesta a recibir los recursos que No. se le dan a los partidos políticos? No, a pesar de que mis asesores me dicen que no diga eso ahora, no queremos No lo vas recursos. a... No. Entonces, ¿cómo tú vas a mantener el partido? Mira, yo no cuestiono ni cuido en lo que yo no me invierto. Y la sociedad está muy mal acostumbrada a hacer política por algo a cambio. Yo creo que tenemos que cambiar ese paradigma. En política para ciudadanos, desde sus estatutos, nosotros tendremos una cuota mínima. Y tú me dirás, viejo, pero ¿y una cuota mínima? ¿Será que tú quieres engañar a la gente? No. Política para ciudadanos tendrá toda su transparencia de todo. En su página web, para los miembros y para la gente externa que pueda ver en qué se gasta hasta el más mínimo peso. Y tú me dirás, bueno, eso lo dicen todos. ¿Qué te digo? No es que lo digan todos, es que nosotros lo vamos a demostrar con nuestras acciones. Y aparte de eso, lo vamos a hacer así porque cuando el ciudadano invierte, cuando la gente dice yo participo, también la gente exige. Claro. Porque a esa gente que aporta esos 100 pesos o 200 pesos de una cuota mensual, me va a decir, viejo, ¿qué tú hiciste con el dinero que había? Y esa misma gente va a decir, no, pero que yo no voy a aceptar eso, porque yo no estoy haciendo aquí politiquería. Y aparece cada 4 años, como hay muchos que reciben los recursos, se desaparecen y vuelven para las elecciones. Exacto, y aparte la misma sociedad aprende que nos compete a nosotros, que el hacer política no es un tema de que yo voy a llegar donde ti, te voy a ofrecer una posición y tú vas a decir, ay, mira, yo te voy a apoyar a cambio de que tú me des tal ministerio. No se trata de eso, se trata de que todos nos pongamos de acuerdo para arreglar los problemas que de hace décadas. ¿Cuál no entonces sería el resolvemos. perfil? Porque, por ejemplo, el perfil de las personas que pueden entrar a tu partido, en dado caso, claro, se están haciendo los pasos, pero ¿cuál sería el perfil? Porque estamos viendo, por ejemplo, que los partidos políticos, entre todo el mundo, por ejemplo, hay personas hasta vinculadas al bajo mundo, hay supuestos banqueros, entre otras cosas. ¿Cuál sería el perfil en este caso de tu partido? Primero ciudadano dominicano,
y segundo, alguien que entienda qué es lo que buscamos. Y para eso creamos un mecanismo de, vamos a decir que de filtro, donde la persona no entra de que yo voy a entrar como un miembro, usted entra como un interesado. Usted entra como un interesado, pasa 5 clases de política para ciudadanos, Muy donde bien. nosotros... O sea, que ustedes también van a tener, en este caso, su institución formativa. Claro, pasa 5 clases y en cada clase tú tomas un examen para que nuestro equipo corrobore que lo que tú viste lo aprendiste. Entonces, después que tú pasas las 5 clases, ok, tú eres miembro y entonces puedes hacer lo mismo que hiciste con otros. Porque el perfil es todo dominicano, porque al final todos los dominicanos hacemos política. Así es. Claro, las prácticas politiqueras que se hacen en otro partido, vaya por otro lado, porque aquí no la va a tener. Ok. ¿Tú estás de acuerdo con la candidatura independiente? Aunque ya el Congreso rechazó esa propuesta, pero ¿tú estás de acuerdo con esto de las candidaturas independientes? Claro que ¿o no? sí, claro que sí. Y de hecho, creo que ha existido una confusión social respecto al tema de la candidatura independiente. Cuando se habla de candidatura independiente, la gente asume que es que yo voy a ir con mi cédula y yo quiero ser presidente y me pueden inscribir. Sin embargo, la legislación vigente sí permite un tipo de candidatura independiente. Y te cuento cómo, les cuento cómo. Si tú quisieras ser alcaldesa del Distrito Nacional, tú puedes ser alcaldesa del Distrito Nacional. El Distrito Nacional tiene 1 millón de habitantes. Entre eso creo que hay 700.000, 800.000 que son votantes habilitados. Tú sencillamente buscas el 2% de esa gente que vota ahí que esté de acuerdo con que tú seas alcaldesa. Y en ese listado tú vas a la Junta Central Electoral, y estoy hablando de la legislación vigente, vas a la Junta Central Electoral y dices, yo quiero crear el movimiento Lorena Erasme para el distrito. Wow. Y ese movimiento la Junta depura como si fuera un partido, entonces la Junta determina si esa gente es real y te dice, ok, Lorena, mira, te aprobamos para que tú puedas participar en la boleta, entonces tú tienes que ponerle un nombre y tienes que constituir un movimiento político. Entonces tú constituyes ese movimiento político con toda una asamblea, con la misma gente que forma parte de tu equipo y a ti te ponen en la boleta en el Distrito Nacional. Lo mismo pasa con los diputados, que serían agrupaciones políticas en las demarcaciones o circunscripciones que ellos están, lo mismo con los senadores y lo mismo con lo presidencial. O sea, que no es que no existe una legislatura, es que la legislatura que existe no es a la brigantina. Temen los partidos políticos a que, por ejemplo, esto pueda pasar. Me refiero a de que tal vez la población diga, no, estamos cansados ya de los partidos políticos, vamos a tomar un candidato independiente para que pueda resolver los problemas de este país. ¿Tú crees que los partidos le temen a eso? Es que ya los partidos, perdón por lo que voy a decir, dicen que entre bomberos no nos pisamos la manguera, pero las realidades son las realidades. Todas las encuestas que se realizan en República Dominicana, ninguno sigue en aumento desde el año 2020. Pero el sistema de partidos políticos todavía está fortalecido en el país, lo que se Porque ve. es la única opción que existe. Okay. Política para Ciudadanos viene a suplir ese espacio. Actualmente, una encuesta que salió esta mañana dice que el 47% de la gente quiere votar por ninguno. 47%. La abstención de votos, señores. Escuchen bien esto, ¿eh? 47%. O sea, ya los partidos políticos por ósmosis perdieron su legitimidad. Porque entre los 4 te suman 53. O sea, que ya entre todos te tienen, claro, una representación de un 53%. Pero una masa social te está diciendo, Ya. no me apetece, ese sistema no me agrada. Ok. Y por eso decidimos crear Política para Ciudadanos, porque vamos a crear o a reinventar un modelo de sistema donde el ciudadano sí pueda participar sin politiquería. Excelente. ¿Tienes apoyo de empresarios detrás? No, ¿De otros sectores? no. O sea, que tu partido no tiene apoyo de nadie. Ahora Claro, mismo. o sea- no hay un rostro detrás. No. No. Porque, debo aclarar, cuando se refieren a otros sectores como quién te patrocina, Exacto. a mí me patrocina el Espíritu Santo y Jesucristo. Amén, Dios. Así es. Porque, mira, y no te voy a negar. Con que- todo el respeto te hago la pregunta. No, tranquila, porque es que es normal. Mira, es tan normal que toda persona que dice que va a hacer un partido de una vez la gente piensa, no, se va a buscar su cuarto con la Junta. O mira, va a hacer negocio para hacer una bisagra. Ese no es el caso de Política para Ciudadanos. Ok. Y podría llamar, contactar o aceptar de alguien, mira, te vamos a donar 20 millones, 30 millones, ahí está. Pero dije en un momento, y lo repito, o lo repetiré aquí, si tú me das 20 millones, ¿qué yo te tengo que dar mañana? Sí, porque todo es un traque. Como Entonces, al final del día, si nosotros realmente vamos a trabajar para mejorar el sistema, no podemos hacer lo mismo que ha hecho el sistema todo el tiempo. dice. Sí. Entonces, Política para Ciudadanos no tiene ni patrocinador, ni sectores oscuros detrás, si hay gente que apoya, ciudadanos que apoyan, gente ya como en 11 provincias tenemos en República Dominicana y en el exterior también. O sea,
no queremos eso, porque no queremos compromiso, porque nuestro compromiso es con República Dominicana y punto. Amén. Ya para finalizar, tú sabes que no te puedo despedir. La semana pasada vimos la indignante situación que ocurrió en Santiago con un chofer de un camión de basura, donde fue perseguido por una lluvia de motoristas y fue asesinado porque supuestamente chocó a uno de ellos. Realmente uno dice, caramba, ¿qué está pasando en República Dominicana? Donde por un choque o un roce de vehículos ya vemos que la vida de una persona no vale. ¿Cuál es tu opinión con relación a este hecho tan indignante que pasó? Mucha gente suele decir, ese Congreso lleno de gente que no legisla en nombre de nosotros, pero pocos nos sentamos a observar, mira, pero el Congreso es un reflejo de nuestra sociedad. Claro. Porque ellos... No, esa es la realidad. Es un reflejo de nuestra sociedad. Hay un dato estadístico que dijo Cristian Cabrera, el periodista Cristian Cabrera. Ay, mi hermano Cristian Cabrera, un beso para él, mi hermano. Mi respeto y aprecio a él también. Donde él dice que nosotros tenemos un promedio de un sexto de primaria en la mayoría poblacional. Entonces... Alarmante, ¿eh? Excesivamente alarmante. Alarmante. ¿Cuál es el tema? Esa situación no es más que un descuido social de 4 décadas que ahora estamos viendo los resultados. Así es. Porque no es solamente el caso donde lamentablemente, de Luis Santos perdió la vida. Es el hecho de que el dominicano anda de manera aguerrida. Nosotros vivimos en modo defensa. El tránsito está insoportable. Tú sales a pelear, a defenderte, o sea, terrible. Es una locura. Entonces, por ejemplo, en el caso de los motoconchos como tal, ha venido un descuido generalizado, donde ellos son chivos sin ley, donde ellos se meten y ni miran. O sea, todo el que conduce lo sabe. ¿Pero por qué? Por una falta de orden y régimen de consecuencias, que yo creo que es lo que nosotros como Estado necesitamos en República Dominicana. Y no solamente con los motoconchos, con todo. Con todo. Y son cosas que desde Política para Ciudadanos vamos a promover. Orden y régimen de consecuencias. No puede, orden, eficiencia y régimen de consecuencias. No puede ser que un caso como el de Senasa, por ejemplo, donde hay más de 40 mil millones de pesos envueltos, todavía es la hora que nosotros estamos como mirando hacia el cielo esperando a ver qué pasa. Así es. No hay un régimen de consecuencias real y todo es una pantomima. Y lo que pasa lo que pasó en ese caso particular no es más que el reflejo de nuestra sociedad involucionando y poco que queremos hacer para poder arreglarlo de manera horizontal. Así es, lamentable, de verdad que Muy sí, lamentable. Euric. Desde aquí pues te doy las gracias por haber estado aquí en Perfiles, qué bueno ver, a mí me gusta ver cada día cómo la juventud con la cual nosotros nos identificamos puede entrar a lo que es la política, a esos deberes sociales, porque necesitamos personas que puedan defender esta patria, el derecho de los ciudadanos, tanta inestabilidad y tantas situaciones que uno ve, y qué bueno que tú no estás de espalda a la realidad que viven estos diversos sectores y que estás ahí para tú poder aportar desde tu plataforma. Así es, y principalmente que no solamente que soy yo, sino que todos los dominicanos tenemos el deber de participar, sea con Política para Ciudadanos preferiblemente, pero de donde sea, porque es que necesitamos retomar el control del Estado dominicano. Amén, así es. Gracias, Euric. No, gracias a ti, gracias a toda tu Te audiencia. espero nuevamente por aquí a Perfiles. A tu orden estamos. Gracias y a ustedes, amigos. Vamos a una breve pausa, retornamos en breve. Bueno, amigos, yo espero que ustedes hayan disfrutado del perfil de esta semana. Euric Santi, analista político y presidente del partido Política para Ciudadanos. Qué joven tan brillante, tan humilde, un joven cristiano con temor de Dios que quiere aportar para que nuestro país cada día sea mejor en materia de políticas para la población. Ojalá que más jóvenes como él se puedan integrar para hacer un país mejor para todos. No antes, pues yo quiero también, señora, agradecer como siempre a mi gente de fiesta. Miren qué hermoso vestido rojo con blanco tengo para hoy. Cuando ustedes quieran, pues un traje bonito para un evento, unos 15, una boda, para cualquier ocasión, señores, vayan a De Fiesta. Allí las atenciones son de primera y van a encontrar, lo más importante, el vestido que ustedes quieren para esa hermosa
ocasión. Y vamos a la reflexión de hoy, que está en la palabra. Tenemos a Juan 15. En Juan 15, pues tenemos aquí la siguiente palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, ya en el versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Señores, qué hermoso, pues, palabra o mensaje aquí, pues, el Señor nos da. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Bueno, le decía a sus discípulos: si me aman, pues amen, apacienta las ovejas. Y las ovejas somos nosotros. Ese amor que el Señor dio realmente a través de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, ese amor, señores, de que seamos hoy libres, independientes de cualquier pecado. El Señor mandaba a sus discípulos y lo hacía como una forma para probarlos: me aman, para que ellos pudieran demostrarle de que sí, el Señor le daba ese mandato: pastorea mis ovejas, y las ovejas somos nosotros. Es decir, que el amor de Dios va más allá de todas las cosas, y asimismo, aunque ustedes teman amar, aunque ustedes teman tal vez entregar su corazón, pues el Señor nos invita a amarnos, a seguir su voluntad, y sobre todo en nuestra congregación, en nuestro vecindario, dar ese amor a cada uno de nuestros hermanos. Bueno, señores, yo no quiero despedir este programa. Miren, ustedes saben que yo soy animalista y siempre yo he tenido esta responsabilidad con la causa animal. Hay una señora, Judith, una señora cristiana que reside en Estados Unidos actualmente. Ella es Judith Ruiz. Pues ella le dejó sus 3 perritas cuando vino al país luego de irse a Estados Unidos. Mientras tanto, para que se quedaran con sus 3 perritos, al señor Luis Natera, de la empresa Química Antillana, para que él le cuidara a sus perritas, porque incluso él, pues, le dijo a ella de que sí, que se la iba a cuidar. Resulta que la señora se fue confiada, él tenía una supuesta finca donde estos 3 hermosos perritos iban a ser cuidados por él, y resulta que ella se lo entregó en septiembre del 2025, y esta es la fecha que él no le da respuesta con sus animalitos. Ella está desesperada. Lo último que le dijo, que los 3 perritos murieron en la finca porque no pudieron aguantar. Mire qué excusa tan irresponsable de este señor Luis Natera, de la empresa Química Antillana. Y desde aquí yo quiero hacer esta denuncia, porque no es posible que este señor, de manera irresponsable, una señora que está desesperada en Estados Unidos sin saber dónde están sus animalitos, confió en este señor que en un momento fue su jefe, y de manera irresponsable no le dice nada. Aquí, como ustedes pueden ver, hace días estoy tratando de comunicarme con él, le he escrito, le he llamado, y el señor no me contesta ni vía WhatsApp, ni tampoco vía telefónica. Aquí se van a tomar, señores, las iniciativas del lugar, porque esas perritas tienen que aparecer, porque no es posible que los 3 perros se hayan muerto de esta manera, y se supone que usted, cuando un animalito se va a enfermar y que no es suyo, usted ve cualquier cuadro, usted llama a la dueña. Más sin embargo, no ha sido así. Esa señora está desesperada, la señora Judith, como ustedes pueden verle en esa imagen, esa es la señora Judith. Así que quiero hacer este llamado desde aquí, que también las demás organizaciones de animales podamos, pues, unirnos y ayudar a esta señora para saber cuál fue el paradero real de estos 3 animalitos, que esta señora incluso venía a buscar para luego llevárselo a Estados Unidos. Qué abuso, de verdad es indignante ver esta situación. Y de esta manera, pues, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía, y será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Hasta entonces.